Los 5 mejores pueblos de clima frío en España para jubilarse. En España todavía existen pueblos donde puedes disfrutar de veranos frescos, vivir rodeado de montañas, respirar aire puro y jubilarte con una excelente calidad de vida sin gastar una fortuna. Estos pueblos de España parecen sacados de un cuento, con rincones donde la naturaleza, la historia y la tranquilidad se unen para ofrecer una calidad de vida excepcional. En este video viajaremos por los 5 mejores pueblos de clima frío en España para jubilarse, destinos que destacan por sus temperaturas agradables incluso en verano, su bajo índice de criminalidad, su costo de vida más asequible que el de muchas ciudades, la cercanía a servicios médicos y un patrimonio cultural que ha permanecido intacto durante siglos. Descubriremos pueblos medievales rodeados de murallas, valles escondidos entre los Pirineos, montañas cubiertas de bosques, parques naturales, monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad y comunidades donde la hospitalidad sigue siendo una forma de vida. Así que prepara tu próximo viaje con nosotros, porque quizá alguno de estos maravillosos pueblos se convierta en el lugar donde siempre imaginaste disfrutar de una jubilación rodeada de paisajes espectaculares, historia y una calidad de vida difícil de igualar. Quédate hasta el final porque el último pueblo te va a sorprender por su historia, su belleza y su tranquilidad. Comencemos este recorrido por algunos de los rincones más fascinantes de España. Cangas de Onís, Asturias. Existe un lugar donde puedes despertar cada mañana rodeado por las montañas de los picos de Europa, respirar uno de los aires más puros de España y vivir en un lugar donde nació la historia del país. Así es Cangas de Onís, un encantador pueblo asturiano que combina un clima fresco durante casi todo el año, una extraordinaria calidad de vida y algunos de los paisajes más espectaculares de Europa. Aquí, la naturaleza no es un lujo de fin de semana, es parte de la vida cotidiana. Por eso, cada vez más jubilados consideran este rincón del norte de España como un destino ideal para disfrutar de una jubilación tranquila. Uno de los mayores atractivos de Cangas de Onís es su clima atlántico de montaña. Mientras gran parte de España soporta temperaturas superiores a los 35 grados centígrados durante el verano, aquí los días suelen mantenerse entre los 18 y 25 grados centígrados, con noches agradables que permiten descansar sin necesidad de aire acondicionado. En invierno, las temperaturas suelen oscilar entre 3 y 10 grados centígrados, siendo frecuentes las lluvias, y en las montañas cercanas, las nevadas cubren de blanco los picos, creando hermosos paisajes de postal. La humedad mantiene los prados siempre verdes, los ríos caudalosos y los bosques llenos de vida durante las 4 estaciones. El costo de vida es más accesible que en muchas ciudades del norte de España. Cangas de Onís combina un excelente nivel de servicios con precios más accesibles que ciudades como Oviedo o Gijón. La fuerte actividad turística en verano puede elevar el precio de algunos alquileres, pero el costo diario sigue siendo moderado. Los costos aproximados en vivienda para un apartamento de un dormitorio está entre 550 y 750 euros, y para una casa tradicional está entre 700 y 950 euros. El aproximado de gasto total es de 1.305 euros al mes. Hay una excelente sanidad pública, los mercados tienen productos frescos a buen costo, muchas actividades gratuitas en la naturaleza, y poco gasto en transporte gracias al tamaño del pueblo. Comparado con ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao, vivir en Cangas de Onís resulta considerablemente más económico. Los gastos cotidianos, como alimentación, restaurantes tradicionales y servicios básicos, suelen ser moderados. Y todavía es posible encontrar viviendas con precios inferiores a los de las grandes capitales del norte de España. La gastronomía local también ayuda a mantener un buen equilibrio entre calidad y precio, especialmente en los mercados y pequeños comercios familiares. Cangas de Onís cuenta con aproximadamente 6.000 habitantes, una población suficiente para disponer de servicios esenciales sin perder el ambiente cercano de un pueblo. Aquí, no existen los grandes atascos ni el ruido constante de las ciudades. Las plazas son espacios donde vecinos y visitantes conversan con calma, mientras las calles mantienen un ambiente seguro incluso al caer la noche. Muchos residentes de Cangas de Onís destacan la amabilidad de los habitantes, el fuerte sentido de comunidad y la sensación de bienestar que ofrece vivir rodeado de naturaleza. Uno de los aspectos que más valoran los jubilados es el acceso a una atención médica de calidad.
Cangas de Onís dispone de un centro de salud que cubre la atención primaria y servicios médicos básicos. Para consultas especializadas y hospitalización, los residentes cuentan con el Hospital del Oriente de Asturias, situado en Arriondas, a unos 10 minutos en coche, además de otros hospitales de referencia en Oviedo y Gijón. La excelente red sanitaria pública de Asturias es uno de los principales motivos por los que muchos pensionistas eligen establecerse en esta región. A escasos kilómetros de Cangas de Onís se encuentran los famosos lagos de Covadonga, considerados uno de los símbolos naturales del país. Durante cualquier época del año es posible disfrutar de senderos entre montañas, bosques centenarios, cascadas ocultas, miradores panorámicos, ríos cristalinos y valles verdes donde pastan vacas y ovejas. Cangas de Onís fue la primera capital del Reino de Asturias tras la victoria de Don Pelayo en la cercana batalla de Covadonga, acontecimiento considerado tradicionalmente como el inicio de la Reconquista. Este episodio convirtió al pueblo en uno de los lugares más emblemáticos de la historia de España. Muy cerca se encuentra el santuario de Covadonga, lugar de enorme relevancia histórica y espiritual que recibe miles de visitantes cada año. Durante el año se celebran numerosas fiestas populares donde destacan la música tradicional con gaitas, bailes regionales, ferias ganaderas, mercados artesanales, romerías y celebraciones gastronómicas. El gran icono de Cangas de Onís es el famoso puente romano, construido realmente durante la Edad Media sobre bases anteriores. Su gran arco de piedra se refleja en las aguas del río Sella y sostiene la conocida Cruz de la Victoria, uno de los símbolos oficiales del Principado de Asturias. Cangas de Onís no es simplemente un pueblo bonito de Asturias, es un lugar donde cada amanecer entre montañas recuerda que la verdadera riqueza está en vivir con tranquilidad. Respirar aire puro y disfrutar del tiempo sin prisas. Aquí, la historia se encuentra con la naturaleza en cada rincón, desde el emblemático puente romano hasta los majestuosos lagos de Covadonga. Si alguna vez has soñado con una jubilación rodeada de paisajes verdes, cultura auténtica y una comunidad acogedora, este rincón del norte de España demuestra que ese sueño puede hacerse realidad. Y quizá, cuando contemples las montañas reflejadas en el río Sella, descubras que algunos de los mejores lugares para vivir no son los más grandes, sino aquellos capaces de hacerte sentir verdaderamente en casa. ¿Te animarías a vivir en Cangas de Onís? Déjame tu opinión en los comentarios. Morella, Comunidad Valenciana. Puedes vivir tu jubilación en una ciudad medieval rodeada por más de 2 kilómetros de murallas, coronada por un impresionante castillo y con un clima fresco que invita a pasear durante todo el año. En el interior montañoso de la Comunidad Valenciana existe un lugar que parece detenido en el tiempo. Se trata de Morella, considerada una de las ciudades históricas más bellas de España. Situada a más de 980 metros sobre el nivel del mar, combina aire puro, tranquilidad, seguridad, excelente gastronomía y un patrimonio arquitectónico excepcional. No es casualidad que muchos la consideren uno de los mejores destinos para quienes desean una jubilación tranquila sin renunciar a la cultura ni a la naturaleza. A diferencia de la imagen cálida que muchos tienen de la Comunidad Valenciana, Morella disfruta de un clima de montaña mediterránea. Su elevada altitud hace que los veranos sean mucho más agradables que en la costa. Aunque es un destino turístico muy reconocido, Morella mantiene un costo de vida inferior al de las ciudades costeras de la Comunidad Valenciana. El gasto en vivienda para un apartamento está entre 500 y 700 euros y para una casa tradicional entre 650 y 900 euros. El total aproximado de gasto mensual es de 1.260 euros. La vivienda es más asequible que en Valencia capital y la gastronomía tiene una excelente relación calidad-precio. Durante julio y agosto, las temperaturas máximas suelen situarse entre 22 y 28 grados centígrados, mientras que en las noches descienden hasta los 12 o 15 grados centígrados, ofreciendo un descanso muy confortable. El invierno es frío, con temperaturas que habitualmente oscilan entre 0 y 8 grados centígrados, y no es raro que la nieve cubra el castillo y las murallas, transformando el paisaje en una auténtica postal medieval. La primavera y el otoño ofrecen temperaturas suaves, ideales para disfrutar del senderismo, la fotografía y los paseos por el casco histórico. Con una población cercana a los 2.400 habitantes, Morella conserva el ambiente acogedor de un pequeño pueblo sin renunciar a los servicios básicos.
Las calles son tranquilas, el tráfico es reducido y la sensación de seguridad permite pasear con total tranquilidad tanto de día como de noche. Los vecinos mantienen un fuerte sentido de comunidad y muchas familias han vivido aquí durante generaciones, lo que contribuye a preservar las tradiciones y un estilo de vida auténtico. El aire limpio, el silencio y el contacto permanente con la naturaleza favorecen un ritmo de vida relajado y saludable, especialmente apreciado por quienes buscan disfrutar plenamente de su jubilación. Aunque Morella es uno de los destinos turísticos más conocidos del interior valenciano, el costo de vida sigue siendo competitivo frente a ciudades como Valencia, Alicante o Castellón. Los gastos cotidianos, la restauración tradicional y muchos productos locales mantienen precios razonables. Además, todavía es posible encontrar viviendas con valores más accesibles que en las zonas costeras, especialmente en comparación con los municipios más turísticos del Mediterráneo. La producción local de quesos, embutidos, miel y aceite de oliva también permite acceder a alimentos de gran calidad directamente de pequeños productores. Uno de los aspectos más importantes para quienes planean retirarse es contar con atención sanitaria cercana. Morella dispone de un centro de salud que cubre consultas de atención primaria, medicina familiar y servicios básicos. Para especialidades médicas, pruebas diagnósticas complejas y hospitalización, los residentes cuentan con el Hospital Comarcal de Vinaròs, ubicado aproximadamente a 1 hora por carretera, además de otros hospitales de referencia en Castellón. La buena conexión por carretera facilita el acceso a estos servicios cuando es necesario. Morella está rodeada por algunos de los paisajes más espectaculares del interior de la Comunidad Valenciana. Su entorno ofrece bosques de pinos y encinas, colinas onduladas, barrancos, praderas de alta montaña, miradores naturales y rutas de senderismo y ciclismo. Muy cerca se encuentran espacios naturales ideales para quienes disfrutan de las actividades al aire libre, como la comarca del Sports, famosa por su biodiversidad, sus formaciones rocosas y la presencia de cabras montesas, águilas reales y buitres leonados. Durante la primavera el paisaje se cubre de flores silvestres, en otoño, los bosques adquieren intensos tonos ocres y rojizos, convirtiendo la zona en un destino privilegiado para los amantes de la fotografía. Pocas localidades españolas pueden presumir de un pasado tan rico como Morella. Su origen se remonta a la época íbera, aunque posteriormente fue ocupada por romanos, visigodos y musulmanes. Tras la conquista cristiana por el rey Jaime I de Aragón en el siglo XIII, Morella se consolidó como una plaza estratégica del antiguo reino de Valencia gracias a su privilegiada posición defensiva. Con el paso de los siglos, la ciudad desempeñó un papel destacado en conflictos como las guerras carlistas, dejando una profunda huella en su patrimonio y en su identidad histórica. Caminar por sus calles es recorrer más de 20 siglos de historia perfectamente conservada. Morella mantiene un calendario festivo que refleja la riqueza de sus raíces. Entre sus celebraciones más importantes destacan las tradicionales fiestas del Sexenni, declaradas de interés turístico nacional, que se celebran cada 6 años con impresionantes decoraciones florales, danzas y procesiones. Mercados medievales, conciertos, ferias gastronómicas y exposiciones artesanales. Uno de los mayores tesoros de Morella es su extraordinario patrimonio arquitectónico. La ciudad está rodeada por más de 2 kilómetros de murallas medievales, reforzadas con numerosas torres que aún conservan su aspecto original. Dominando el paisaje se encuentra el imponente Castillo de Morella, situado sobre una gran roca que ofrece vistas panorámicas de toda la comarca. Al recorrer el casco histórico descubrirá sus calles empedradas, casas construidas en piedra, balcones de madera y hierro forjado, portales medievales, iglesias góticas, antiguos conventos y palacios señoriales. La Basílica Arciprestal de Santa María la Mayor, considerada una joya del gótico valenciano, destaca por su impresionante escalera helicoidal, su coro elevado y su magnífico retablo. Morella demuestra que algunos lugares no solo se visitan, sino que se viven. Sus murallas centenarias, su castillo dominando el horizonte y el aire fresco que desciende de las montañas crean un entorno donde el tiempo parece avanzar más despacio. Aquí, cada paseo por sus calles empedradas recuerda que la verdadera calidad de vida se encuentra en la tranquilidad, en la cercanía de una comunidad que conserva sus tradiciones y en la belleza de un paisaje que cambia con cada estación. Si alguna vez has imaginado una jubilación rodeada de historia, naturaleza y un patrimonio único,
Morella te invita a descubrir que aún existen rincones de España donde cada día puede sentirse como una página de un cuento medieval hecha realidad. ¿Estás listo para vivir en Morella? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos, además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. Guadalupe, Extremadura. Existe un pueblo donde despertar cada mañana contemplando un monasterio declarado Patrimonio de la Humanidad, respirar el aire puro de una sierra protegida y vivir en uno de los pueblos con más historia de España. En el corazón de la comarca de las Villuercas, al sureste de Extremadura, se encuentra Guadalupe, un pueblo que parece detenido en el tiempo. Rodeado de montañas, bosques y paisajes espectaculares, ofrece el clima más fresco del sur de España, una extraordinaria tranquilidad y un patrimonio histórico que ha atraído a reyes, peregrinos y viajeros durante siglos. Para quienes buscan una jubilación serena, segura y llena de cultura, Guadalupe representa una de las mejores opciones del país. Guadalupe destaca por ser uno de los pueblos con mejor equilibrio entre patrimonio histórico y costo de vida. Ofrece una elevada calidad de vida con un presupuesto más moderado que el de muchas ciudades españolas. Además, los mercados locales permiten adquirir productos frescos de gran calidad, como quesos, miel, aceite de oliva, embutidos y verduras de temporada, favoreciendo una alimentación saludable y económica. El costo estimado en vivienda para un apartamento está entre los 400 y 600 euros y para una casa tradicional entre los 550 y 750 euros. Los restaurantes tradicionales también ofrecen una excelente relación calidad-precio, permitiendo disfrutar de la gastronomía extremeña sin realizar grandes gastos. El costo total estimado para un mes es de 1.105 euros al mes. Es la opción más económica de los 5 pueblos que estamos presentando en este video. Guadalupe destaca por su patrimonio histórico, su entorno natural protegido y un costo de vida muy competitivo. Aunque Extremadura suele asociarse con veranos muy calurosos, Guadalupe disfruta de un microclima de montaña gracias a su ubicación, a unos 640 metros sobre el nivel del mar, rodeado por la Sierra de las Villuercas. Los veranos son mucho más suaves que en ciudades como Badajoz o Mérida. Durante los meses de julio y agosto, las temperaturas máximas suelen oscilar entre 27 y 31 grados centígrados, mientras que las noches descienden hasta los 15 o 18 grados centígrados, ofreciendo un ambiente agradable para descansar. En invierno, las temperaturas suelen situarse entre 3 y 12 grados centígrados, con frecuentes nieblas matinales, lluvias y, en ocasiones, heladas en las zonas más elevadas. Aunque la nieve es poco habitual en el casco urbano, sí puede aparecer en las cumbres cercanas, regalando paisajes de gran belleza. La primavera y el otoño son especialmente atractivos, con temperaturas suaves, abundante vegetación y un espectáculo de colores que convierte los alrededores en un paraíso para los amantes de la naturaleza. Con una población cercana a los 1.800 habitantes, Guadalupe conserva el encanto de un pequeño pueblo donde el ritmo de vida es pausado y la convivencia entre vecinos sigue siendo cercana. Aquí no hay prisas, grandes atascos ni contaminación. Las calles adoquinadas invitan a caminar sin rumbo, las plazas son espacios de encuentro y el ambiente transmite una sensación constante de seguridad. Muchos jubilados valoran especialmente el ambiente acogedor, el bajo nivel de estrés y la posibilidad de mantener una vida activa a través de paseos, actividades culturales y contacto diario con la naturaleza. Guadalupe cuenta con un centro de salud que presta atención primaria, consultas médicas, enfermería y servicios básicos para la población local. Cuando se requieren especialidades médicas o tratamientos hospitalarios, los residentes tienen acceso a hospitales de referencia en localidades como Navalmoral de la Mata, Trujillo o Cáceres, conectados mediante una red de carreteras que facilita los desplazamientos. Uno de los mayores privilegios de vivir en Guadalupe es su extraordinario entorno natural. El pueblo se encuentra en pleno Geoparque Mundial UNESCO Villuercas y Boresjara, un territorio reconocido internacionalmente por su riqueza geológica, sus paisajes montañosos y su biodiversidad. Los alrededores de Guadalupe ofrecen bosques de castaños, robles y alcornoques, arroyos y pequeñas cascadas, miradores naturales con vistas panorámicas, senderos señalizados para caminatas de diferentes niveles, rutas en bicicleta de montaña y observación de aves rapaces y fauna silvestre.
Entre los lugares más recomendables destacan el Pico Villuercas, el punto más alto de la comarca, la Cueva de Castañar de Ibor, una de las cavidades con formaciones geológicas más impresionantes de Extremadura, y los caminos históricos utilizados durante siglos por peregrinos que se dirigían al monasterio. Guadalupe ocupa un lugar destacado en la historia española. Su origen está estrechamente ligado al hallazgo, según la tradición, de una imagen de la Virgen de Guadalupe en el siglo XIII, hecho que dio origen a uno de los centros de peregrinación más importantes de la península. El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, fue durante siglos un importante foco religioso, cultural y científico. Aquí acudieron numerosos monarcas castellanos, entre ellos los reyes católicos, quienes mantuvieron una estrecha relación con el monasterio. Además, tras el primer viaje de Cristóbal Colón al continente americano, varios indígenas fueron bautizados en este lugar. Y el propio navegante peregrinó al santuario en señal de agradecimiento por el éxito de la expedición. Este vínculo histórico convirtió a Guadalupe en un símbolo de enorme relevancia tanto para España como para Hispanoamérica. La vida cultural de Guadalupe gira en torno a sus tradiciones religiosas, festividades populares y mercados artesanales. Entre las celebraciones más destacadas se encuentran las fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, procesiones históricas, conciertos de música tradicional, ferias gastronómicas y exposiciones de artesanía local. El pueblo conserva un magnífico conjunto urbano de origen medieval, caracterizado por sus calles estrechas y empedradas, casas con entramados de madera, balcones repletos de flores, soportales tradicionales, plazas con fuentes históricas y antiguos hospitales de peregrinos. El gran protagonista es el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, una extraordinaria combinación de estilos gótico, mudéjar, renacentista y barroco. El conjunto urbano ha sido declarado conjunto histórico-artístico y cada rincón transmite el esplendor de una villa que fue durante siglos un referente espiritual y cultural. Guadalupe es mucho más que uno de los pueblos más bonitos de Extremadura. Es un lugar donde cada calle empedrada cuenta una historia, donde las montañas protegen un legado que ha perdurado durante siglos y donde el tiempo parece avanzar con serenidad. Vivir aquí significa comenzar el día con el sonido de las campanas del monasterio, recorrer senderos entre bosques y terminar la tarde contemplando un cielo limpio sobre la Sierra de las Villuercas. Si alguna vez has imaginado una jubilación en un entorno que combine paz, patrimonio, naturaleza y una comunidad acogedora, Guadalupe demuestra que todavía existen rincones en España capaces de ofrecer una vida auténtica, llena de belleza y de momentos que invitan a disfrutar cada día como si fuera un regalo. ¿Te gustaría caminar por las calles de Guadalupe? Escríbeme tu opinión si es uno de tus lugares favoritos para vivir. Benasque, Aragón. Puedes jubilarte en un pueblo rodeado por las montañas más altas de los Pirineos, donde el aire es tan puro que cada respiración parece revitalizarte y los paisajes cambian de color con cada estación del año. Ese lugar existe y se llama Benasque, una joya escondida en el corazón del Pirineo aragonés. Situado a más de 1100 metros sobre el nivel del mar, este encantador pueblo combina un clima fresco durante todo el año, una extraordinaria calidad de vida, una naturaleza impresionante y una historia que se remonta a la Edad Media. Para quienes sueñan con una jubilación activa, saludable y en contacto permanente con la montaña, Benasque es uno de los destinos más privilegiados de España. El mayor atractivo de Benasque es su privilegiado clima pirenaico, muy diferente al de la mayor parte de España. Gracias a su altitud y a la cercanía de las cumbres más elevadas del país, los veranos son especialmente agradables. Entre junio y septiembre, las temperaturas máximas suelen oscilar entre 20 y 26 grados centígrados, mientras que las noches descienden con frecuencia hasta los 8 o 12 grados centígrados, ofreciendo un descanso excelente incluso en los meses más cálidos. El invierno transforma completamente el valle. Las temperaturas habituales se sitúan entre -4 y 6 grados centígrados, y las nevadas son frecuentes, cubriendo de blanco las montañas, los bosques y los tejados del pueblo. La primavera llena el valle de flores alpinas, mientras que el otoño ofrece un espectáculo de colores dorados, naranjas y rojizos que convierte cada paseo en una experiencia inolvidable. Este clima favorece un estilo de vida activo y saludable durante todo el año.
Benasque es el pueblo más costoso de esta selección debido a su popularidad como destino de montaña y esquí. El costo aproximado de vivienda para un apartamento está entre 700 y 950 euros y para un chalet o casa entre los 900 y 1.300 euros. El total de gasto aproximado para un mes es de 1.595 euros al mes. ¿Vale la pena vivir aquí con este costo de vida? Muchos consideran que sí, porque ofrece aire extremadamente limpio, uno de los mejores entornos naturales de España, gran seguridad, actividades durante todo el año y una excelente calidad ambiental. Benasque cuenta con alrededor de 2.300 habitantes, una población que mantiene un equilibrio perfecto entre tranquilidad y disponibilidad de servicios. La vida cotidiana transcurre sin el estrés de las grandes ciudades. Aquí predominan calles silenciosas, aire limpio, poco tráfico, seguridad y contacto constante con la naturaleza. La comunidad es acogedora y recibe cada año tanto a visitantes como a nuevos residentes nacionales e internacionales, muchos de ellos atraídos por la calidad ambiental y el estilo de vida pirenaico. Los índices de criminalidad son muy bajos, lo que permite disfrutar del entorno con una gran sensación de seguridad. Aunque Benasque es un destino turístico muy conocido por los amantes del esquí y del senderismo, vivir aquí sigue siendo más asequible que hacerlo en muchas ciudades españolas. Es cierto que las viviendas ubicadas en pleno centro histórico o cerca de las pistas de esquí pueden tener precios más elevados debido a la demanda turística. Sin embargo, el costo diario de alimentación, servicios y pequeños comercios suele mantenerse dentro de niveles razonables para un municipio de montaña. Los mercados locales ofrecen productos frescos procedentes de la ganadería y agricultura del valle, permitiendo disfrutar de una alimentación de gran calidad. Benasque dispone de un centro de salud con atención primaria, consultas médicas y servicios básicos. Para especialidades médicas y hospitalización, los residentes cuentan con el Hospital de Barbastro, situado aproximadamente a 1 hora y media por carretera. Además de otros centros sanitarios de referencia en la provincia de Huesca. Aunque la distancia al hospital es mayor que en otros pueblos, la red sanitaria de Aragón y los servicios de emergencia cubren adecuadamente la comarca. Pocos lugares en España ofrecen un entorno natural tan extraordinario como Benasque. El pueblo es la puerta de entrada al Parque Natural Possets-Maladeta, uno de los espacios protegidos más espectaculares del país. En sus alrededores se encuentran el Aneto, con 3.404 metros, la montaña más alta de los Pirineos, más de un centenar de lagos glaciares, conocidos localmente como ibones, bosques de pino negro, abetos y hayas, cascadas de deshielo, ríos de aguas cristalinas y praderas alpinas repletas de flores silvestres. Los amantes de la naturaleza pueden disfrutar durante todo el año de actividades como senderismo, caminatas interpretativas, observación de fauna, fotografía de paisajes, pesca deportiva, ciclismo de montaña y esquí alpino y de fondo en la cercana estación de Serler. Los orígenes de Benasque se remontan a la Edad Media, cuando el valle era un importante punto de comunicación entre Aragón y los territorios situados al norte de los Pirineos. Durante siglos, sus habitantes vivieron principalmente de la ganadería, el comercio y la agricultura de montaña. Gracias a su aislamiento geográfico, el valle conservó muchas de sus tradiciones, su arquitectura y hasta su lengua propia, conocida como el patueso benasqués, un habla pirenaica con influencias aragonesas, catalanas y occitanas que todavía forma parte de la identidad local. Con el desarrollo del turismo de montaña y los deportes de invierno en el siglo XX, Benasque se transformó en un referente internacional sin perder su esencia histórica. A lo largo del año se celebran numerosas festividades donde se mezclan música, danzas tradicionales y costumbres ancestrales. Entre ellas destacan las fiestas patronales con desfiles y bailes populares, ferias ganaderas, mercados de productos artesanales, jornadas gastronómicas dedicadas a la cocina del Pirineo, eventos deportivos internacionales relacionados con el alpinismo y el trail running. El casco antiguo de Benasque conserva gran parte de su trazado medieval. Pasear por sus calles es descubrir casas de piedra con gruesos muros, balcones de madera adornados con flores, tejados inclinados, calles empedradas y pequeñas plazas llenas de bellezas. Uno de los edificios más destacados es la iglesia de Santa María la Mayor, cuya estructura combina elementos románicos y góticos, reflejando la evolución arquitectónica del valle a lo largo de los siglos.
También sobresalen antiguos palacios y casonas nobiliarias, como la Casa Juste y el Palacio de los Condes de Ribagorza, testigos del pasado histórico de la localidad. Benasque no es simplemente un hermoso pueblo del Pirineo aragonés, es un lugar donde la naturaleza marca el ritmo de la vida y donde cada amanecer ofrece una nueva postal de montañas, bosques y cielos cristalinos. Aquí, el sonido del río, el aroma de los pinares y la majestuosidad del Aneto recuerdan que la felicidad muchas veces se encuentra en las cosas más sencillas, caminar sin prisas, respirar aire puro y compartir la vida con una comunidad acogedora. Si alguna vez has imaginado una jubilación rodeada por algunos de los paisajes más impresionantes de España, Benasque demuestra que ese sueño puede hacerse realidad. En este rincón de Aragón, cada estación trae una nueva belleza y cada día es una invitación a vivir con calma, salud y admiración por la naturaleza. ¿Te gustaría vivir en Benasque? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Riaza, Castilla y León. ¿Qué pensarías si te dijera que existe un pueblo a poco más de una hora de Madrid donde los veranos son frescos, los inviernos se cubren de nieve y cada paseo parece recorrer una pintura de la España tradicional? Ese lugar es Riaza, una de las joyas mejor conservadas de la provincia de Segovia. Situado al pie de la Sierra de Ailón, este encantador pueblo ofrece una combinación difícil de igualar, un clima de montaña, una excelente calidad de vida, calles llenas de historia, paisajes naturales impresionantes y todos los servicios necesarios para disfrutar de una jubilación tranquila. Es el destino perfecto para quienes desean escapar del calor, vivir rodeados de naturaleza y seguir cerca de importantes ciudades como Segovia, Burgos y Madrid. Uno de los principales atractivos de Riaza es su agradable clima de montaña continental, favorecido por una altitud cercana a los 1200 metros sobre el nivel del mar. Durante el verano, mientras muchas zonas del centro de España superan los 35 grados centígrados, en Riaza las temperaturas máximas suelen mantenerse entre 22 y 28 grados centígrados, con noches frescas que descienden hasta los 10 o 14 grados centígrados. El invierno es frío y auténticamente serrano. Las temperaturas oscilan habitualmente entre -3 y 8 grados centígrados, y las nevadas son relativamente frecuentes, especialmente en las montañas cercanas de la Sierra de Ailón y la estación de esquí de La Pinilla. La primavera llena los prados de flores silvestres, mientras que el otoño convierte los bosques en un espectáculo de colores dorados, rojizos y ocres. Este clima favorece una vida activa durante casi todo el año y resulta perfecto para quienes prefieren temperaturas suaves y aire limpio. Riaza combina la tranquilidad de un pueblo serrano con la ventaja de estar relativamente cerca de Madrid y Segovia. El costo estimado de vivienda para un apartamento está entre 500 y 700 euros y para una casa tradicional entre los 650 y 900 euros. La vivienda es más económica que en Madrid, los mercados locales tienen productos frescos a buen precio, hay buena conexión con ciudades cercanas y un excelente equilibrio entre tranquilidad y acceso a servicios. Las viviendas, especialmente fuera del casco histórico, suelen tener precios más moderados, permitiendo encontrar casas tradicionales o apartamentos con una excelente relación entre calidad y precio. El total de gasto aproximado para un mes es de 1.240 euros al mes. Con una población aproximada de 2.000 habitantes, Riaza mantiene el equilibrio entre la tranquilidad de un pueblo y la disponibilidad de los servicios esenciales. Las calles son silenciosas, el tráfico es escaso y la vida gira en torno a la plaza principal, donde vecinos y visitantes disfrutan de cafeterías, comercios tradicionales y actividades culturales. Riaza dispone de un centro de salud que ofrece atención primaria, consultas médicas, enfermería y seguimiento de pacientes crónicos. Para especialidades médicas y hospitalización, los residentes cuentan con el Hospital General de Segovia, situado aproximadamente a 1 hora por carretera. Riaza es un auténtico paraíso para los amantes de la naturaleza. Entre los principales atractivos destacan la Sierra de Ailón, con cumbres que superan los 2.000 metros. El Hayedo de la Pedrosa, uno de los bosques de hayas más meridionales de Europa. El Parque Natural de la Sierra Norte de Guadarrama, ideal para senderismo y observación de fauna. El Embalse de Riofrío y rutas entre robledales, pinares y praderas de montaña. Los aficionados al senderismo, la bicicleta de montaña y la fotografía encuentran aquí un destino privilegiado durante las 4 estaciones.
Durante el otoño, la berrea de los ciervos se convierte en uno de los espectáculos naturales más impresionantes de la comarca. En invierno, la cercanía de la estación de esquí de la Pinilla permite disfrutar de deportes de nieve sin recorrer largas distancias. La historia de Riaza está profundamente ligada a la repoblación medieval de Castilla. Durante siglos fue un importante núcleo agrícola y ganadero, favorecido por su ubicación estratégica entre Castilla la Vieja y la Meseta Sur. La localidad prosperó gracias al comercio de lana, cereales y el ganado, actividades que marcaron su desarrollo económico durante buena parte de la Edad Media y la Edad Moderna. Con el paso del tiempo, Riaza se convirtió también en un apreciado destino de descanso para familias procedentes de Madrid, atraídas por su clima fresco y sus paisajes serranos. La identidad cultural de Riaza continúa muy presente en sus fiestas y costumbres. Entre las celebraciones más importantes destacan las fiestas patronales en honor a la Virgen del Manto, romerías tradicionales, mercados artesanales, conciertos de música popular castellana y las ferias gastronómicas. La Plaza Mayor, de planta casi circular, está considerada una de las más originales de Castilla y León. Está rodeada por elegantes edificios tradicionales y constituye el verdadero corazón del pueblo. Al recorrer sus calles descubrirás casas de piedra y madera, balcones floridos, calles empedradas y antiguas casonas solariegas. Riaza demuestra que no hace falta vivir junto al mar para disfrutar de una jubilación extraordinaria. Entre montañas, bosques y calles llenas de historia, este rincón de Castilla y León ofrece una forma de vida donde el tiempo recupera su verdadero valor. Si alguna vez has soñado con despertar viendo montañas, respirar aire puro y disfrutar de una vida sin prisas, Riaza demuestra que ese sueño todavía existe en el corazón de España. ¿Te gustaría visitar este lugar único? Déjame saber en los comentarios si Riaza es tu preferido para vivir. Después de recorrer estos 5 extraordinarios pueblos, queda claro que España ofrece mucho más que playas y grandes ciudades. En sus montañas, valles y sierras se esconden auténticos tesoros donde el clima fresco, la naturaleza y la historia crean un entorno ideal para disfrutar de una jubilación tranquila y plena. Cada uno de estos destinos demuestra que es posible vivir con menos estrés, más seguridad y un contacto permanente con la naturaleza sin renunciar a buenos servicios ni a una rica vida cultural. La verdadera riqueza de estos pueblos no solo está en sus paisajes o en sus monumentos, sino en su forma de entender la vida, un ritmo más pausado, una comunidad cercana. Tradiciones que siguen vivas y la oportunidad de disfrutar cada día con tranquilidad. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Cuál de estos 5 pueblos elegirías para pasar tu jubilación y por qué? Cuéntanos en los comentarios, nos encantará leer tus experiencias y recomendaciones. No olvides, regálanos un me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque en nuestros próximos videos seguiremos descubriendo destinos únicos que pueden inspirar tu próxima aventura. O incluso el lugar donde decidas comenzar una nueva etapa de tu vida. Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos, además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. A continuación, les dejo 3 videos recomendados sobre otros hermosos destinos para visitar. Haz clic en el video de tu interés para conocer más de España. Gracias por acompañarnos en este viaje, nos vemos en el próximo destino.